¿Sabías que el universo paralelo ya vale 500.000 millones de dólares? Hay un informe de Bloomberg Intelligence que cifra en esa cantidad el valor del metaverso, el universo paralelo al mundo físico formado por mundos virtuales interconectados donde los seres humanos podremos vivir una existencia, dicen en el futuro, alternativa. Aseguran que en 2030 el valor será de 2,5 billones de dólares, el PIB de Francia. Hoy te voy a hablar de algo distinto, toca desengrasar, mañana ya volvemos a la ley de la vivienda y todo eso, pero vamos a ver qué se cuece por el futuro inmediato, cómo la tecnología va a afectarlo todo y cómo podemos aprovecharlo. Quédate hasta el final, porque esto del metaverso es mucho más que jugar a Fortnite. Te aseguro que lo que te voy a contar hoy sí que te interesa. No solo los expertos consideran que el metaverso es el futuro de Internet y de la humanidad, las perspectivas económicas son tan enormes que las grandes tecnológicas como Apple, Facebook, Nvidia, Sony o los grandes chinos como Tencent o Alibaba están invirtiendo miles de millones para posicionarse como portales de entrada a esa dimensión alternativa. Y detrás de ellas, compañías financieras están creando fondos centrados ya en el valor económico que se va a generar dentro de esos mundos para capturar desde ya más capital a invertir en tecnológicas. Se están creando para montarse precisamente a una nueva ola económica que va mucho más allá de las criptomonedas o de las NFT. Esto es otra cosa, no te vayas, te voy a contar cosas curiosas hoy. Una de esas compañías inversoras que te decía es la neoyorquina Roundhill Investments, que ha creado un primer fondo ubicado en el universo virtual. Lo llaman Metaverse ETF. Básicamente es una cesta de valores en la que los inversores podrán depositar su dinero para invertir en esas compañías que están trabajando en el metaverso con la promesa de recoger los beneficios en un crecimiento futuro. Lo más increíble de todo es que está sucediendo sin que el metaverso todavía haya adquirido su forma definitiva. De hecho, ahora mismo solo podemos hablar de un protometaverso similar a los primeros años de Internet. Cuando comenzó Internet a rodar, no era más que un par de redes separadas y conectadas por un protocolo estándar llamado TCP/IP, que era un lenguaje de red universal que mueve paquetes de información de una red local a otra, formando una red más grande. En ese punto, la mayoría de las redes, como la de las universidades, investigación, comerciales o CompuServe, América Online, las clásicas BBS, funcionaban todas ellas de forma independiente. Ahora estamos en la antesala de algo parecido, de la quinta revolución industrial, y no será como esperábamos. Se tratará de inteligencia artificial, singularidad tecnológica, robótica, pero también de universos digitales en una dimensión operativa distinta. Te lo explicaré más adelante, pero te aseguro que los espacios virtuales están permitiendo mejorar procesos industriales de un modo sorprendente. Y ese es el primer paso, seguramente, de que algo que aún no es se convierta en algo que sí que es, si se convierte en rentable a la vez. Como te decía, poco a poco, Internet y sus redes se fueron conectando y llegamos a una red universal que creó un sistema de comunicación y conocimiento completamente nuevo. Y con esa red vino una nueva revolución industrial y económica. Lo mismo está sucediendo ahora con el metaverso. Hay múltiples mundos virtuales independientes, desde juegos a fábricas virtuales, como por ejemplo la de BMW, que está ahorrando millones gracias a eso, pero que todavía no están conectadas. Para que esto suceda, va a hacer falta que se establezca un sistema en cada persona para que ésta pueda ser un usuario persistente y que pueda viajar de mundo en mundo manteniendo su identidad. Tampoco existe todavía un método de acceso estándar a esos mundos. Hay sistemas de acceso por realidad virtual, realidad aumentada o sencillamente con pantallas tradicionales, pero aún no ha aparecido un mecanismo, un dispositivo universal que se acepte, como se aceptó el teléfono móvil, como herramienta democratizadora del acceso a Internet. Con tantas incógnitas todavía puede parecer arriesgado invertir en el metaverso. Bueno, para la mayoría parece una burbuja sofisticada, como muchos pensaron que era el Bitcoin. El problema es que muchos no comprenden el valor de lo intangible todavía, y por eso, al ser intangible, puede resultar incomprensible para mucha gente, como hace décadas era extremadamente difícil comprender que Internet pudiera generar un valor económico que ha terminado por superar y absorber el valor del mundo industrial físico. Internet era intangible. Intangible es una patente de vacuna, por ejemplo, y es lo que más vale, más que la propia vacuna. Pero aunque el metaverso no es tangible físicamente todavía, sí es tangible mentalmente desde ya. Y eso es lo que da valor a todo, independientemente de su naturaleza.
Ya puede ser un lingote de oro real o una extraña armadura hecha de unos y ceros. Al final todo tiene el valor que el ser humano quiera darle desde su experiencia vital. Con las gafas de realidad virtual de Apple, a la vuelta de la esquina, y las gafas de realidad aumentada no mucho más allá, estamos a punto de dar un paso definitivo, a mi modo de ver, dentro de ese nuevo plano de la existencia. Existe un experto futurista que escribió un ensayo, se llama Matthew Bell, y escribió A Framework for the Metaverse, en el que dice textualmente: basándonos en los precedentes, podemos aventurar que el metaverso revolucionará todas las industrias y funciones, desde la sanidad a los pagos, los productos de consumo, el entretenimiento, el trabajo por horas e incluso, dice, el trabajo sexual. El vídeo de hoy es puramente informativo. Yo tengo un razonamiento sobre esto todavía en proceso de fabricación. Tengo que experimentar algo más en esos mundos virtuales para identificar algunas de las cosas que te estoy explicando. Pero este hombre, Ball, dice, y lleva mucho tiempo con este tema y además ha invertido en ese fondo, dice que este metaverso creará nuevas industrias, mercados, recursos, profesiones, cosas que aún no podemos imaginar y que generarán trillones de dólares. Igual que pasó con Internet, esta será la nueva Internet, pero en 3 dimensiones. Eso dice, y quién sabe si incluso con el tiempo podría modificar nuestro propio entendimiento de lo que es la propia vida, la vida física. Pero ¿por qué algunas de las principales empresas del mundo están invirtiendo ahí? ¿Y por qué algunos de los medios más interesantes desde el punto de vista económico le están dando tanta relevancia? Pues porque el universo paralelo está ayudando a ahorrar millones a las ciudades. Se crean ciudades gemelas que solo existen en el mundo virtual y que están cambiando cómo entendemos las ciudades reales y las planificamos en el futuro. Esto que ves no es Shanghái, es un clon de una de las megalópolis más grandes del planeta que solo existe en el metaverso, el universo paralelo que vive en las grandes supercomputadoras, capaz de calcular en tiempo real las reglas que rigen en el universo real. Y las autoridades de esta y otras urbes del mundo están usando estas ciudades virtuales para solucionar problemas del mundo real y planificar su futuro. Y esta es la clave de la historia. El metaverso está ya cambiando el planeta y no nos estamos dando cuenta. Piensa en estas ciudades virtuales como una especie de SimCity, pero millones de veces más avanzado. Gemelos idénticos, que son una poderosa manera de desarrollar nuestras ciudades. No son entelequias abstractas, son modelos para la toma de decisiones que están ahorrando millones de dólares a esas ciudades y a multinacionales, como te decía antes. Este Shanghái virtual es solo una de las grandes ciudades digitales actualmente en funcionamiento. Está creada por 51 World, que también ha desarrollado, por cierto, un gemelo virtual en Singapur. Es una ciudad que no solo reproduce la geometría tridimensional de sus calles y edificios, sino que controla y simula decenas de miles de parámetros que afectan a su funcionamiento. Sistemas de transporte, tráfico, personas, generación de energía, consumo, temperaturas, humedad, aire acondicionado y calefacción en los edificios, polución, todo lo que te imagines, todo está simulado, según las reglas que rigen en el mundo físico, pero a la vez, todos esos parámetros están conectados a datos reales capturados en ese mundo real. La ciudad virtual vive y respira como la ciudad física y evoluciona con ella de forma continua. A medida que pasa el tiempo, la simulación es cada vez más perfecta y sirve para ver el efecto que nuestras acciones pueden tener en el mundo real aplicadas a ese mundo virtual. Los planificadores de una ciudad pueden usar el gemelo virtual para ver las ramificaciones de cualquier cambio y que, digamos, pueden averiguar la dinámica en esa ciudad y cómo afectan esos cambios al bienestar de sus habitantes, a la economía, lo que sea. Imagina, en vez de tomar decisiones de urbanismo y transporte en base a lo que decide un político, las decisiones se toman basándose en los resultados de modelos de simulación que duplican la realidad física. Sería genial que esto sustituyera a la gran mayoría de los políticos que tenemos en la actualidad. No digo yo que no votaría al partido robot virtual, no digo yo. La última ciudad que se ha subido al carro de la toma de decisiones con un gemelo virtual es Wellington, en Nueva Zelanda. Desarrollado por una compañía que se llama Build Media, el modelo digital de Wellington utiliza datos a tiempo real con inteligencia artificial para decidir la capacidad de transporte de la urbe austral y los movimientos de muchas cosas. No solo coches, sino todo lo que se pueda mover, desde bicicletas al tráfico aéreo. La siguiente fase de toma de decisiones afectará a la misma estructura arquitectónica de la ciudad según su municipalidad. Igual crees que es una tontería. No sé, que eso no tiene futuro. Bueno, pues piensa en cuando alguien en 1992 le dijo
a otra persona que los ordenadores del mundo nos absorberían en una red y que nos pasaríamos horas navegando por esa red, conectando a todo, o en reuniones por Zoom y de manera cotidiana, y haberle dicho que eso lo ibas a hacer con un teléfono de bolsillo. Pues eso, sigamos, porque te vas a sorprender con lo que viene ahora. En Decentraland, una ciudad virtual con su propia criptomoneda, el Maná, curioso nombre, los usuarios se pasean en sus avatares por plazas, centros comerciales o casinos donde los crupieres son empleados de la vida real y que reciben una paga por su trabajo. La plataforma, basada en blockchain, fue lanzada en 2017 y no ha parado de crecer desde entonces. Incluso Sotheby's, una de las casas de subastas más prestigiosas del planeta, ha construido en ella una réplica de sus galerías londinenses y el pasado mes de junio, la firma de inversión inmobiliaria digital Republic Realm desembolsó la histórica cifra de 770.000 euros por un conjunto de parcelas virtuales en Decentraland. Decentraland es una muestra a pequeña escala, otros ejemplos son Sandbox, Fortnite o la lejana Second Life, del metaverso, ese mundo paralelo que, de llegar a construirse de manera exitosa, cambiará nuestras sociedades de manera muy profunda. Es muy probable, sus potenciales implicaciones son imprevisibles. Pero recapitulemos, ¿qué es exactamente el metaverso? El término lo acuñó el escritor Neil Stephenson en su novela 1992 Snowcrasher, donde se podía definir como una red de entornos virtuales tridimensionales que, interconectados entre sí, daban lugar a una superestructura siempre activa, con su propia economía, donde millones de personas interactuaban entre sí y donde se podía hacer casi todo en el mundo. El metaverso representa la trascendencia del mundo físico, del físico al virtual, con un nivel de interoperabilidad entre ambos mundos completamente transparente, de manera que uno puede interactuar con objetos reales del mundo real a la vez que interactúa con objetos e información del mundo virtual. El concepto lleva años dándole vueltas a la cabeza del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, que finalmente anunció hace poco que la red social, su red social Facebook, iba a apostar por convertirse en una empresa del metaverso en un plazo de 5 años. Algo tiene que haber ahí. Pero, ¿cómo debería ser el cosmos digital y quién debería controlarlo, si es que alguien debe hacerlo? Este es quizá el aspecto que levanta más pasiones entre los promotores, algunos de los cuales plantean la cuestión como un debate sobre el alma misma del metaverso. Para el fundador de Decentraland, Esteban Ordano, que dice exactamente algo así como que el metaverso debería funcionar como Internet, sin que haya un único actor detrás manejando los hilos, él considera que su estado virtual, ese descentralizado, en el que los usuarios pueden crear y monetizar sus propios contenidos, les permite a la vez administrar servidores. Por lo que si algún día Decentraland cierra, pues esos servidores no se cierran y sigue funcionando el mundo virtual. Suena un poquito a blockchain de lejos, pero se le parece en algo. Pero quizás el más activo a la hora de defender el carácter abierto del futuro metaverso es un tal Tim Sweeney. Igual no te suena, pero es el fundador de Epic Games, la empresa que está detrás de Fortnite, y además del revolucionario motor de juegos Unreal Engine. Asegura que esto va a crear mucho empleo. Que tal vez no lo vemos, pero ¿quién iba a pensar que cada icono de nuestro móvil sería capaz de crear millones de puestos de trabajo? Te estarás preguntando si esto va a llegar, ¿cuándo va a llegar? En la actualidad hay numerosas plataformas o videojuegos que ofrecen experiencias tipo metaverso, que permiten asomarse al futuro que vendrá. El año pasado, por ejemplo, el rapero Travis Scott cantó en Fortnite a través de su avatar para 12 millones de personas. El pasado mes de agosto, la cantante Ariana Grande hizo lo mismo. Otro ejemplo, este año el coleccionista español Pablo Rodríguez Fray, un terrateniente, podríamos decir, en Decentraland, vendió su primer NFT, un token no fungible, millonario, por 5,5 millones de euros. Los NFT son una especie de certificados de propiedad de activos virtuales, o físicos incluso, basados en blockchain y que se han popularizado en los mercados de arte e inmobiliario. Otro día te hablaré de eso. Pero, ¿qué falta? Pues por un lado quedan aspectos tecnológicos importantes por resolver. Por otro, hay aspectos de tipo cognitivo, perceptual,
que se tendrán que analizar para ver cómo funciona el ser humano en entornos virtuales mucho tiempo. Y un tercer aspecto, el del contenido. De nada servirá crear mundos virtuales si el contenido no es interesante para nadie. El metaverso tendrá que superar el reto crítico de proveer una experiencia nueva de algún tipo que sea mejor que todo lo que vemos en el mundo real o que compita con él por la atención de las personas. Hay otras grandes cuestiones que quedan abiertas en torno a la idea del metaverso. Una de ellas es la relativa al tema de la gobernanza. ¿Quién regulará ese metaverso para que estemos protegidos? ¿Para que nuestros datos estén protegidos? ¿Para que cuando estemos interactuando con alguien sepamos que es real y no es una inteligencia artificial? No lo sé. ¿Debe ser un delito matar a alguien en un entorno virtual? ¿Qué ocurrirá con una persona que se encuentra mejor en el mundo virtual que en el real? ¿Hasta qué punto no estamos construyendo un sustituto de la realidad que podría generar patologías psicológicas? No lo sé. El metaverso es parte de la agenda tecnológica, te lo aseguro. Y por eso habría, tal vez, que lanzar 4 leyes del metaverso. Te las resumo y así pues terminamos este vídeo raro de narices. Persistencia. A diferencia de la Internet actual, donde todo termina o se reinicia o simplemente permanece en pausa cuando los usuarios se desconectan, en el metaverso, considerado por algunos como la próxima etapa de Internet, en su versión evolucionada, nunca se detendrá, siempre estará activo, en constante funcionamiento, como sucede en el mundo real, de modo que lo que los usuarios construyan en él permanecerá. Segunda regla, la interoperabilidad. Los usuarios podrán transitar sin esfuerzo de un entorno virtual a otro. El metaverso funcionará como una estructura donde los distintos mundos estarán unidos, como los planetas y las galaxias, por una gran arquitectura espacial. La identidad digital de los usuarios será la misma en cada rincón de ese universo paralelo y sus activos serán utilizables allí donde vayan. 3. Economía paralela. El cosmos digital tendría su propia economía basada en criptomonedas y tokens no fungibles y en la tecnología blockchain. Eso es evidente. En él, tanto las empresas como los individuos podrán comprar, vender, invertir y crear valor. Queda por ver si tendrá un carácter abierto o si se impondrá un modelo top-down en el que las grandes empresas tendrían el control, como ya sucede hoy con las principales redes sociales. 4. La última. Interactividad y acceso. En el metaverso, los usuarios podrán hacer muchas de las cosas que hacen en el mundo analógico y otras que no. Cada entorno tendrá sus propias leyes físicas, diseñadas por un programador o un creador de contenido. Los usuarios podrán interactuar entre sí y con el entorno en tiempo real, como ya sucede en Fortnite. Se podrán acceder desde múltiples dispositivos o sistemas operativos. Esas serían las reglas. No sé, igual en un futuro este canal lo ves desde un metaverso, viendo un vídeo de un avatar con gafas azules que se le encienden y se le apagan. No tengo ni idea. Este vídeo, no obstante, no es más que hablar de cómo la tecnología afecta a la economía o va a afectar a la economía. Es un vídeo que seguramente sería interesante que lo viéramos dentro de 3 o 4 años a ver qué de lo que he dicho se ha cumplido o no. Como debió ser interesante leer 3 o 4 años después de que alguien escribiera sobre Internet al principio de la propia red. Seguramente muchas de las cosas que dijo, que parecían absolutamente absurdas, se acabaron convirtiendo en realidad. Yo preparo vídeos, como siempre, sobre economía tradicional, economía digital y cómo la tecnología afecta a la economía. Por eso, suscríbete, dale a la campanilla, porque cuando menos te lo esperes, te cae un vídeo sobre la ley de la vivienda, sobre la deuda que estamos acumulando y sobre, yo qué sé, votar al partido robot o algo así que se me ocurra. La cuestión es que nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, comenta, que ahí es donde yo voy tomando ideas de las cosas que os gusta que trate. Ya sé que os interesa NFTs, blockchain, criptomonedas. Vamos a ir metiendo esos temas, que sí, que son muy interesantes. Hasta pronto.